Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Es una gran bendición poder compartir con ustedes todos estos lunes a partir de las 8:30 estos estudios que son tan importantes para la vida cristiana. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Hablamos hace poco sobre el arrebatamiento y qué importante es que nosotros podamos ver siempre la Escritura para saber cuál es el método bíblico para prepararnos. Estamos en un tiempo de tanta proliferación de falsos profetas, de un evangelio babilónico. De eso hemos estado hablando los últimos 2 meses o tal vez un poco más, de qué importante es que la iglesia pueda ir a las Escrituras. Hoy vamos a tocar un tema que es fundamental, como es el día del reposo. Usted se va a dar cuenta qué hermoso es poder comprender a la luz de la Escritura el tiempo que estamos viviendo. Esta dispensación de la gracia que nos ha tocado, ya hicimos una serie de estudios sobre la ley versus la gracia. Es importante a usted que se esté incorporando a la página que pueda ir a la sección de videos y que puedan poder ver esos videos anteriores sobre la serie. Hemos hecho series sobre qué importante es conocer las dispensaciones, la ley, la gracia, qué importante es que renovemos nuestra mente, y las últimas series han sido sobre el Evangelio, qué importante es que entendamos que el Evangelio, el verdadero creer, tiene que evidenciar una transformación y una renovación. Pero estamos viendo en tiempos donde nominalmente, usted puede ver las estadísticas, países como Honduras, como Guatemala, dice que tienen más del 50% de la población cristiana y cristiana evangélica. Pero usted ve que son los peores países con los índices de sostenibilidad, con los índices de desarrollo humano, con los índices de pobreza. Estamos en los peores lugares. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mayoría están viviendo un evangelio, pero no un evangelio verdadero. Están viviendo el evangelio babilónico que tiene que ver con las cosas del mundo. Hoy vamos a continuar siempre en esta línea del evangelio y vamos a tratar el tema del reposo. Es importante que nosotros conozcamos el verdadero reposo. Vamos a responder en este estudio desde cuándo está el mandamiento del reposo. Los cristianos deben de guardar el domingo, porque algunos dicen, bueno, no es el sábado, o sí, es el domingo entonces. Hay mucha confusión al respecto, pero vamos a aprender mejor lo que dice la Escritura. Porque lo que nos interesa es lo que dice la Escritura, no la tradición evangélica, no los que digan los hombres famosos. Cuando la iglesia entienda que nadie, absolutamente nadie, por muy famoso que parezca, por muy famoso que sea, por muy idolatrado que sea, nadie está por encima de la palabra. Y si la palabra de Dios dice algo, esa es la máxima autoridad en la vida de la iglesia. Los que hemos entendido eso experimentamos la verdadera gracia y la verdadera libertad que el Espíritu Santo viene a darnos. Vamos a responder por qué algunos siguen guardando el día sábado. ¿Qué significa que todavía hay un reposo santo? ¿Qué es estar en el reposo de Dios? ¿Cómo entramos en el reposo de Dios? Vamos a empezar desde el libro de Génesis y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 2, verso 2. Nos esforzamos para que usted pueda tener estos textos ahí en la pantalla, pero no queremos hacerlo haragán, sino que lo más importante de la vida cristiana es que cada uno pueda ir a las Escrituras. El tener el hábito de estudiar la Escritura, de meditar la Escritura, de investigar, de compararla, de escudriñarla, de nosotros ponerla por práctica, es un deber de cada uno de los cristianos. Hemos estado hablando una serie hace como 3 o 4 meses sobre los bereanos. ¿Qué es el verdadero discipulado que el Señor quiere que nosotros vivamos? Como el de Hechos 17, como aquello que el Espíritu Santo alabó, porque aunque llegaba el apóstol Pablo con tremendas revelaciones, ellos iban a ver si estaba así en la Escritura. No se deje impresionar por ninguna persona, por muy bonito que hable, o por muy presentable que se mire, o por muy famoso que sea. Lo que importa es lo que dice la Escritura. Entonces dice Génesis capítulo 2, verso 2. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Lea bien, ¿cuándo completó la obra? En el séptimo día. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, primer punto, el día séptimo, Dios completó su obra. Reposó en el día séptimo. Bendijo y santificó el día séptimo. Ahora veamos desde cuándo estableció para el pueblo de Israel. Recuérdese que el Antiguo Testamento
sobre todo trata en los primeros capítulos, tiene que ver, digamos, todo el libro de Génesis tiene que ver con el desarrollo de la creación, después cómo el Señor pasó por las primeras dispensaciones de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, pero después se centra con el llamado de Abraham y todo el desarrollo del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es sobre todo un relato de la historia del pueblo de Israel. No pierda eso de vista. Entonces, vamos a ver cuándo el Señor les dio los mandamientos, o mejor dicho, el mandamiento de guardar el día de reposo. El séptimo día que Él, ahí fue cuando terminó su obra y Él reposó y lo santificó, lo bendijo. Y acompáñenme ahora a Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Esa palabra reposo es la Strong 7676 en el hebreo y es Shabbat. Hay que, vean los puntos ahí, hay que santificar el día de reposo. Era pecado trabajar ese día y era un día para el Señor. Entonces es Shabbat, es lo que significa, o mejor dicho, la transliteración de la palabra que ahora en español usamos como sábado. Pero en inglés, el idioma inglés se tomó el Saturday, que es el día de Saturno. Pero nosotros, o mejor dicho, los que establecieron el calendario que utilizamos en español, usan el sábado porque de Sabbat tomaron el sábado. Pero Sabbat es tiempo de reposo, es un día de fiesta, es un día que el Señor quería que ellos recordaran y santificaran. ¿Por qué? Porque ese día el Señor completó su obra y eso es lo que ellos deben de recordar. Pero vea qué interesante es, porque el Sabbat, aunque se pasó para el idioma español como sábado, no siempre es el día sábado. En el calendario que usamos normalmente de los 7 días, nosotros decimos el primer día es el domingo y el último día, el séptimo día, es el sábado. Pero en la liturgia judía, el sábado es un día especial y no siempre es el día sábado. Puede ser un día, por ejemplo, el día de la Pascua, muchos de los días de la fiesta, el día que tocaba de la Pascua era el 14 de Nisan, sea que tocara ese día un martes, un miércoles, un jueves, porque ellos se rigen por el calendario lunar, sea que ese día fuera cualquier otro día que no fuera sábado, siempre para el pueblo de Israel era un sabbat. ¿Ve qué importante es entender sabbat o sábado? Sabbat es un día de fiesta para los judíos. Y el sabbat, por ejemplo, quiero que me acompañe a Juan capítulo 19, verso 30. Este fue cuando el Señor iba a morir, el día de la Pascua que el Señor iba a morir, entonces en la víspera, dice en Juan 19:30, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, mire, era el día de la Pascua, el 14 de Nisan, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, entonces ahí lo dice, mire, era la Pascua y era un día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne. Es importante que note que en los sábados, el séptimo día de Sabbat se pasó a sábado, sí, pero no siempre el Sabbat es un sábado. En este caso, el día que el Señor Jesús murió fue un miércoles, pero aunque era un miércoles, era un Sabbat, era un día de reposo, y aquí dice, era un día de reposo muy solemne. Entonces recuérdense, en nuestro calendario lo tomaron de Sabbat a sábado. En el calendario o en el idioma inglés se pasó Saturday, que es el día de Saturno. Pero mira qué interesante es que el 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I decretó que el domingo fuera considerado como el día de la semana o el día principal de la semana, en reemplazo del día sábado. Los romanos, se recuerda cuando la iglesia se empezó a mezclar con Roma, empezaron a tomar un montón de costumbres de los pueblos paganos y para diferenciarse de la iglesia, que eso sí estaba bien, para diferenciarse del pueblo de Israel, cambiaron y establecieron ellos que el domingo era el día del Señor y ya que no había que guardar el sábado. Eso parece bien y hay muchos cristianos que ahora dicen, no, nosotros guardamos el domingo, pero es incorrecto. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, darnos cuenta cuál es el verdadero significado del día de reposo. Por eso le estoy dando una pequeña explicación para que se dé cuenta desde dónde viene. Porque el Señor en el séptimo día terminó su obra, Él lo santificó, porque fue uno de los 10 mandamientos que le dijo que ellos debían de guardar el sábado, que debían de santificarlo, que era un día solemne y que no debían de hacer obra ninguna,
ni ellos, ni sus siervos, ni el extranjero, ni los animales. Es algo impresionante. Y el día que murió el Señor, vimos que era un día de reposo muy solemne, pero eso no quiere decir que era sábado. Por eso es que mucha gente no puede entender, que piensan, dice, pero mire, como era día de reposo el otro, entonces quiere decir que el Señor murió un viernes. Y la tradición católica dice que fue un viernes, entonces por eso el famoso Viernes Santo, que establecieron un montón de liturgias y un montón de creencias que no tienen ningún fundamento en la Biblia, porque el Señor especificó que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y si hubiese muerto el viernes a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde era un día. Y el domingo, cuando llegaron de mañana las mujeres al sepulcro, ya no estaba, es decir, no estuvo ni 2 días. Pero eso no es así, porque olvidan que el sabbat o el día de reposo no siempre es un día sábado. Espero que me pueda estar explicando porque es importantísimo eso. El día de la Pascua, por ejemplo, este año el día de la Pascua tocó un viernes para el pueblo de Israel. Entonces tenían 2 sabbats seguidos. El viernes, que era un día de reposo muy solemne, y el sábado, que es el día de reposo del 7º día. ¿Nota la diferencia? Es decir, un día de sabbat, un día de reposo, no necesariamente es un sábado, aunque nosotros en el calendario que usamos en la parte hispana decimos sábado de sabbat, pero no es así. Entonces, lo que debemos de entender es cuál era el significado del día de reposo. Y para eso ya vamos a ir entrando al tema. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, no la imagen. En otra versión dice, no la sustancia misma de las cosas. Nunca puede, la ley, es decir, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, uno debe entender algo fundamental para la vida cristiana y para que uno pueda ser libre de la manipulación de los falsos ministros que tienen un evangelio babilónico. ¿Por qué? Porque les gusta tomar algunos principios del Antiguo Testamento y se lo quieren aplicar a la iglesia. Pero usted tiene que entender que la revelación que Dios le ha dado al hombre ha sido progresiva. El Antiguo Testamento no es una revelación completa. Y si alguien quiere vivir la vida cristiana tomando como base el Antiguo Testamento, está equivocado. El Antiguo Testamento, como lo dice el Nuevo Testamento, es una sombra, no tiene la sustancia. La revelación del Nuevo Testamento es la que nos hace posible entender lo que el Señor les quería enseñar a ellos allá en sombras, en figuras. ¿Sabe cómo es para entenderlo bien? Se recuerda anteriormente que las fotografías se tomaban y se sacaban aquellos negativos. Cuando uno revelaba la fotografía, mire, revelarla, entonces uno podía ver ya con detalle la fotografía. Pero hay un montón de cosas que no están en el negativo o que no se miran. ¿Por qué? Porque no se miran los colores, solo hay sombras. Exactamente es la misma historia o la misma aplicación que podemos utilizar de las historias y mandamientos y ritos del Antiguo Testamento. Sin la revelación del Nuevo Testamento solo son sombras, solo son figuras, no tienen la sustancia misma. Mire cómo dice Hebreos 10:1, solo tiene la sombra de los bienes venideros, de los bienes futuros. Cuando viene Cristo, entonces se empiezan a revelar esas verdades del Antiguo Testamento. Creo que en Mateo 5:17 el Señor dice, en una versión en lenguaje sencillo se puede leer mejor, no vine a abrogar la ley y los profetas, sino que vine a darle el verdadero significado. Aunque lo vino a cumplir, obviamente porque Él vino a cumplir la ley para redimirnos, pero también vino a darle el verdadero significado de esas sombras y figuras. Si usted puede entender esto, toda la escritura en el Nuevo Testamento le va a ser fácil entenderla y poder entender con gran facilidad el Antiguo Testamento y todas esas historias. Si no, va a tomar la liturgia del Antiguo Testamento y va a pensar que hay que guardar un día, que hay que hacer unas fiestas, que hay que hacer la Pascua, los panes sin levadura, los tabernáculos y un montón de liturgias, que no hay que comer carne de cerdo y un montón de cosas que les dijeron a ellos, pero por no entenderlo, por no haber recibido al Señor Jesús ni haber recibido la revelación que el Señor Jesús traía de esos principios, se han quedado así. Lo vamos a ver más adelante, que el Nuevo Testamento lo explica, y lastimosamente muchos cristianos que se dicen que están en el nuevo pacto, que se dicen que son cristianos,
pero viven realmente en la ley, usted lo va a ver. Entonces, la ley sin la revelación del Nuevo Testamento está incompleta. Un punto para que tenga en consideración sobre la ley. Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro tutor, nuestro ayo, dice nuestro maestro, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Entonces, mire uno de los propósitos de la ley. La ley era incompleta porque no podía hacer un montón de cosas por causa de la debilidad de la carne. Y una de las cosas que nos dice Gálatas es que la ley tenía que ser nuestro maestro para conducirnos a Cristo. Es decir, que las explicaciones, las revelaciones iban a venir por Cristo. La ley solo tiene la sombra, pero cuando el Señor Jesús vino, el pueblo de Israel como nación no le recibió. Y por eso hasta el día de hoy un velo hay puesto sobre ellos y no pueden entender toda la revelación del Nuevo Testamento y explicación de todo lo del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo un poco más sobre la ley para que podamos, estas son cosas fundamentales, aunque ya las explicamos con un poco de detalle allá en la serie de la ley versus la gracia. Le invito a que lo pueda ver, ahí está en la sección de video. Si no lo encuentra, escríbanos para poder nosotros mandarle los links. Pero es importante porque esto define que un cristiano pueda tener una vida verdadera en Cristo, porque la gracia es la forma de vida de la iglesia. Pero muchos están poniendo a la iglesia con la ley o mezclando un evangelio entre ley y gracia que es igual de dañino. Es importante que veamos esto. Entonces, mira, 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El cual, hablando del Señor, nos hizo también suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Aquí está hablando de la letra de la ley. Y mire cómo dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Es decir, fue un ministerio glorioso que por medio de los ángeles el Señor llevó la ley al pueblo de Israel usando como mediador a Moisés. Fue un ministerio glorioso, pero note que a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, Pablo dice, era un ministerio de letra, era un ministerio de muerte. El verso 7, grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Verso 8, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entonces la ley era un ministerio de muerte. La ley, dice Gálatas 3:21, no podía impartir vida. Ahora estamos en el nuevo pacto, en la gracia, en el ministerio del Espíritu. Ahora sí deberíamos, hermano, poder ver ya la foto revelada. ¿Me explico? Es decir, ahora sí ya podemos ver todos los colores. Imagínense que en la sombra, es decir, en la ley, era algo glorioso. Y ahora viene Pablo y dice, pero ahora en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, en el ministerio del Espíritu, ahora esto es con mayor gloria. Pero los cristianos, muchos pueblos del Señor, por no comprender estos principios de revelación del Nuevo Testamento, están todavía queriendo vivir en la gloria del ministerio de muerte, del ministerio de la letra del antiguo pacto. Por eso es que dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No está hablando de la letra de leer la Biblia, no. La letra de leer la Biblia es algo maravilloso. Investigar, estudiarla, conocerla, aprenderla, aún de memoria, es algo que es vida. Pero lo que el Señor está diciendo es, pero sin la revelación del Nuevo Testamento, sin el nuevo pacto, sin la vida del Espíritu, eso es una letra que mata. Es un ministerio de muerte, aunque pueda parecer glorioso. Es glorioso ver la Chequiná ya que llegaba, hermano, al tabernáculo y que reposaba sobre él, que se perdían los turnos sacerdotales. Era una cosa gloriosa ver aquel monte que temblaba por la palabra del Señor. Pero imagínense si eso es glorioso, Pablo dice, cuánto más glorioso es el ministerio que ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos disponible. Pero muchos no viven en esta gloria o no la han entendido porque quieren seguir viviendo en la sombra de la ley del ministerio de muerte. Entonces veamos qué sigue diciendo en 2 Corintios 3:14 la Escritura. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Mire, entendimiento endurecido. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. ¿Cómo están todavía?
Están con un velo. Mire, pero ¿por qué están con un velo? Porque se les endureció el entendimiento. ¿Pero por qué? Aquí lo dice, ¿ve? Pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Mire quienes se quedaron sin entregarse verdaderamente a Cristo y por eso tienen el entendimiento endurecido y un velo puesto sobre sus corazones. Los judíos, la religión judía, los adventistas del séptimo día, los bautistas del séptimo día y muchas iglesias evangélicas continúan con un velo puesto y con el entendimiento endurecido. ¿Por qué? Porque no se vuelven a Cristo, hermano, pero si predican a Cristo, hablan de Cristo, sí. Pero cuando están queriendo sacar la liturgia de la ley sin la revelación del Espíritu, entonces están con el mismo velo. Por eso la revelación la da el Espíritu. Pero ahora la gente se equivoca porque cualquiera dice, hermanos, pero es que esta gente tiene revelación. Pero la revelación es el Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo que nos ha permitido darnos a nosotros su palabra, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a la Escritura, al Nuevo Testamento, a las epístolas, ahí vamos a encontrar la revelación que Dios tiene para nosotros. Por eso Pablo dice, o Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y dice, nadie escribió esto por intención humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu fueron los que nos dejaron este canon bíblico y sobre todo este Nuevo Testamento ahora para complementar la revelación divina que empezó desde el antiguo pacto. Eso es fundamental que nosotros lo entendamos, porque si no, aunque nosotros hablemos del Cristo que murió, que resucitó, pero seguimos con la liturgia del antiguo pacto, seguimos guardando el sábado, la fiesta judía y un montón de cosas como los judaizantes, entonces están todavía con un velo puesto, aunque digan Señor, Señor. Sigamos leyendo porque esto es bien importante. Mire cómo nos dice o nos advierte todavía el apóstol Pablo, el Espíritu, en Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra, dijimos, de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Toda la liturgia judía no aplica a la iglesia, era una sombra, no la sustancia. Eran representaciones que en Cristo se van a entender. Guardar esas fiestas es permanecer en la ley, en la sombra y en el ministerio de muerte. ¿Qué le parece? Es decir, ahora vamos a entrar al tema. Quería mostrarle primero lo que es la revelación del Nuevo Testamento o los principios de revelación del Nuevo Testamento sobre lo que el Señor le dio al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Esos mandamientos de guardar la ley, esos mandamientos de guardar el sábado o el sabbat o las fiestas que tenían días especiales como la Pascua, que también eran sabbat, toda esa liturgia, dice el libro de Hebreos, y dice aquí Colosenses, solo son sombra de lo que había de venir. Es decir, ahora en Cristo, en el tiempo de la gracia, debemos de entender cuál es el verdadero significado de ello. Allá solo habían sombra, ahora debemos de entender la revelación. Entonces vamos a ver algunas figuras del antiguo pacto para entender lo que realmente significa el día de reposo. Y recuérdese, este principio se aplica no solo para el día de reposo, se aplica para la circuncisión, se aplica para los diezmos, para las primicias, para toda la liturgia judía. Todo eso tiene que pasar a la iglesia, pero en la revelación verdadera. Pero los que quieren circuncidar a la gente, los que quieren guardar la fiesta judía, los que quieren guardar el sábado, los que quieren que la gente diezmen, están teniendo la gente en una mezcla de nuevo pacto y viejo pacto. Eso no es así. Y van a decir, pero mire, todo hombre sabio saca cosas viejas y cosas nuevas de su tesoro. No, hermano, eso no está hablando de que nosotros tengamos que ponerle al Nuevo Testamento, a la revelación, a la sustancia, a la imagen, al revelado del Nuevo Testamento, que tengamos que aplicarle literalmente las figuras, las leyes, las ordenanzas o la liturgia del Antiguo Testamento. Vamos a ver la primera y vamos a remontarnos al Génesis para ver el Edén. ¿Qué es lo que el Señor les quería enseñar desde el principio? Dice Génesis capítulo 1, verso 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Verso 31, Dios vio que lo que había hecho, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Entonces, Dios creó al hombre en el sexto día. Ahora piense un momento. Esto es bien importante. Se recuerda que Dios reposó el séptimo día porque dice el séptimo día terminó su obra. Dios terminó la creación del hombre, de varón y hembra, de esa creación maravillosa, que de ahí venimos nosotros. Entonces, Dios la creó, ¿qué día? El sexto día. Cuando Adán abrió los ojos, ¿qué día era el día que abrió los ojos Adán? Mire, Adán fue creado para vivir ya y empezar a vivir en el séptimo día. En la víspera del séptimo día, y se lo voy a demostrar más adelante con el postrer Adán, cómo se aplica lo mismo. Pero tenga esto en su mente. Es decir, que el Señor quería que Adán viviera en el reposo. Por eso es la figura que ahora podemos entender en el Nuevo Testamento, y yo se lo voy a enseñar como lo dice el libro de Hebreos con detalle, pero note esta explicación. Dios creó al hombre en el sexto día, y el séptimo día era el día donde el hombre abre los ojos para vivir en el séptimo día. Pero ¿qué pasó? El hombre desobedeció, y como desobedeció, perdió el Edén. Y esto es lo que le quiero decir. Cuando perdió el Edén, ¿se recuerda qué le dijo el Señor? Quiero que me acompañe a Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el fruto del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por no haberle creído a Dios, Adán desobedeció, perdió su Edén, perdió su huerto, pero le quiero decir, perdió su reposo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Cómo quería Dios que viviera la primera pareja? En un lugar paradisiaco. Ese es el símbolo del reposo. El lugar y el tiempo que representa cómo Dios quiere que vive el hombre. Dios creó al hombre. Él dice, no fue el hombre creado por causa del día de reposo, sino que el día de reposo, dijo el Señor Jesús, fue creado por causa del hombre. Entonces, ¿para qué creó el Señor el día de reposo? Para que el hombre viviera en el día de reposo, es decir, en un Edén. Entonces el Edén representa el día de reposo. Pero hermano, no había que trabajar. No, si es que el reposo no significa no trabajar, ya eso lo vamos a explicar a continuación. Pero quiero que entienda algo. Reposo es el lugar y el tiempo como Dios quiere que el hombre viva. Claro, Dios le asignó al hombre un trabajo, que labrara y que cultivara el huerto, que lo cuidara, que lo labrara y que lo cuidara. Entonces, mira el trabajo que el hombre hacía. ¿Tenía trabajo en el huerto? Sí, tenía un trabajo. Pero ¿cómo era ese trabajo? Ese trabajo era maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando el hombre lo desobedece y lo expulsan, aquí le dice el Señor, ahora maldita será la tierra por tu causa. Ahora mire cómo vas a trabajar. Con trabajo comerás, con el sudor de tu frente. Dice, espinos y abrojos te producirá. Entonces, mira, ahora lo vas a hacer con dureza, como carga, te va a causar dolor. Entonces el trabajo siempre iba a trabajar, pero no igual como trabajaba en el huerto. Tenga eso en su mente para que cuando lleguemos más adelante a Hebreo, entendamos con precisión qué significa estar en el reposo. Por ahora, tenga la imagen en su mente de vivir en un Edén, en un lugar paradisiaco, en una forma de reposo. No es haraganencia, hay que trabajar, pero hay que trabajar con la asignación de Dios. Pero cuando uno desobedece, y mire por qué desobedeció Adán, ¿por qué perdió el Edén? ¿Por qué perdió el reposo? Porque fue incrédulo. Como él no le creyó a Dios, sino que le creyó a la serpiente, desobedeció. Guarde eso en su mente. Desobedecer es el resultado de la incredulidad. Cuando uno no cree, se evidencia en la desobediencia. Eso es algo bien importante que debemos de tener. Entonces, ahora sigamos en Hebreos capítulo 3, verso 10. Y le voy a explicar otra figura que la Biblia nos enseña que simbolizaba el reposo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 3, verso 10. Por lo cual me disgusté con aquella generación. Está hablando del pueblo de Israel. Y dije, siempre se desvían en su corazón. No han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire cómo le dice el Señor, hablando del pueblo de Israel,
yo juré, no van a entrar en mi reposo. Pero ¿cuál reposo, Señor? ¿A qué te estás refiriendo? Sigamos leyendo, verso 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 17. ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Mire, está hablando del pueblo de Israel, a los que se quedaron postrados en el desierto. Entonces, ¿cuál era el lugar de reposo al que el Señor los quería introducir? Canaán. Es decir, Canaán es una figura del reposo. Pero la gente que no entiende el Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento sobre esas historias, ¿sabe qué piensan que es Canaán? Vivir en una vida adinerada, vivir en una vida de placeres, de deleite, como reyes, siendo cabezas y no cola, y empiezan a decir un montón de cosas del antiguo pacto que no son las que el Señor nos ha prometido. Entonces Canaán, en la revelación del Nuevo Testamento, representa el lugar de reposo. El Señor les dijo, no van a entrar al reposo. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Entonces el Señor se disgustó con ellos, se enojó con ellos y les dijo, ustedes no van a entrar y aquí van a morir en el desierto. Ahí dice, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Pero mire por qué fueron desobedientes. La misma marca de Adán, verso 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que no hemos creído? La desobediencia. Cuando uno es desobediente a los mandatos del Señor, uno entonces es incrédulo. Y si uno es incrédulo, ¿qué hace? ¿Le da el Señor reposo? No, hermano, si uno es incrédulo, uno puede decir, yo vivo en reposo, este es el año del reposo. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero es importante que conozcamos la revelación del Nuevo Testamento para que nos demos cuenta primero las historias del Antiguo Testamento que representan. En este estudio estamos hablando del día de reposo. Entonces vemos que el Edén era un reposo que se perdió por incredulidad, que fue ejecutada en manera de desobediencia. Vemos que el pueblo de Israel no pudo entrar a Canaán, que representa el lugar de reposo, y no entraron por incredulidad, y eso los hizo ser desobedientes. Ahora, mire lo contrario. Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Mire qué hace la fe. Nos hace obedecer. Por la fe Abraham obedeció. Adán desobedeció porque fue incrédulo. El pueblo de Israel desobedeció porque fue incrédulo. Pero no fue el ejemplo de Abraham. Por eso es que se le dice el padre de la fe. Mire, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A qué lugar iba Abraham? A Canaán. Esa fue la tierra que el Señor les prometió después a los ancestros. Entonces, ¿para dónde el Señor llamó a Abraham? ¿Cómo Abraham se convirtió en heredero de esa tierra? Porque le creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que le creyó? Porque obedeció al Señor. Y porque obedeció al Señor, entonces cuando uno estudia, por ejemplo, la circuncisión, dice que la circuncisión es la señal del pacto, pero cuando uno lee con detenimiento dice, es la marca porque Abraham había creído a Dios. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento se nos explica, la circuncisión es en el Espíritu. ¿Y cuándo recibimos la circuncisión? ¿Tenemos que al octavo día llevar a nuestros hijos para los que los circunciden? No, cuando un cristiano cree, entonces el Espíritu Santo opera la circuncisión, la verdadera circuncisión que es espiritual, quitando el cuerpo de carne de nosotros. Es decir, el cuerpo pecaminoso. Pero los cristianos que no entienden todavía están en la liturgia de los judaizantes, de guardar las fiestas, de guardar el sábado, de hacer un montón de cosas porque no han entendido la revelación del nuevo pacto. Y mire, Abraham, como obedeció, como le creyó al Señor, entonces él fue al lugar de reposo. Él fue heredero de ese lugar de reposo. Y dice, así fue también con Isaac y con Jacob, herederos de ese lugar. Pero mire, el Nuevo Testamento da una explicación bien importante, porque si no ahora los judíos el día de hoy, el pueblo de Israel, piensan que el Canaán es allá donde están y por eso lo defienden a capa y espada. Pero dice la Escritura que si Abraham estuviera buscando una ciudad aquí en la tierra, le hubiese dado tiempo para regresar. Pero él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, es decir, donde Dios mora. Entonces el tiempo de reposo, el Canaán no es un lugar, hermano, es un estilo de vida que representa, ya dijimos, el vivir en el Edén o el vivir en Canaán, pero no es un lugar físico.
es estar, ahora lo vamos a entender ya en un momento, es estar en Cristo y es en el tiempo de la gracia, el tiempo que ahora vivimos. Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere fe. Pero ¿qué quiere hacer el pueblo de Israel? O mejor dicho, el pueblo cristiano ahora. Como el pueblo de Israel quieren entrar en el reposo por sus obras. Quieren hacer las obras para poder ganarse el reposo. Y por eso es que la mayoría están viviendo en el antiguo pacto, aunque se digan cristianos, aunque se digan evangélicos. Entonces quiero que me acompañe siempre ahí más adelantito en Hebreos capítulo 4, verso 1. Mire la exhortación que se nos hace o la advertencia. Por tanto, dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno, si no ha entendido hasta ahorita la revelación del nuevo pacto, entonces dirá, hermano, todavía hay tiempo de entrar a Canaán. ¿Pero a cuál Canaán? ¿Ir allá al Medio Oriente? No, hermano. Entonces no has entendido la revelación del nuevo pacto. El reposo, el Canaán solo representa el estado, la forma de vida en la que Dios quiere que vivamos. Y ya lo vamos a explicar con detalle. ¿Cómo yo puedo estar seguro que estoy viviendo en reposo? ¿Cómo entro al reposo? Creyendo, obedeciendo. Pero ya vamos a ver una marca infalible para que podamos saber si realmente estamos en el reposo de Dios. Entonces dice, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Mire, ellos no entendieron la esencia, se quedaron en la letra, en el ministerio de muerte. Dice, pero ¿por qué no les fue de provecho? Porque no creyeron, dice. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído, anote esto por favor, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Por qué ellos no entraron en el reposo? Dijimos, porque desobedecieron. Adán desobedeció el pueblo de Israel y dijimos que desobedecieron porque no habían creído. Pero aquí dice la escritura, pero los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, lo que leímos de Génesis. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, hermano, queda todavía un tiempo de reposo para el pueblo cristiano y muchos no han entrado en él. Por eso estamos compartiendo este mensaje, porque es necesario que el pueblo cristiano ingrese al reposo. Pero el reposo no es este día o este mes o este año. No, hermano, el reposo, ya vamos a ver, empezó cuando el Señor Jesucristo vino. Él fue el que abrió la oportunidad para que el hombre pueda volver al reposo que perdió. Al reposo que perdió Adán, el postrer Adán nos da acceso a él. Pero ahora, volviendo a este punto, mire cómo dice, temamos, no sea que alguno no lo alcance, no sea que todavía algunos no entren. Hermano, pero los que hemos creído, hemos entrado en ese reposo. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, usted ha entrado en el reposo. Pero le voy a decir cómo permanece en él, porque algunos dicen que son cristianos, que son evangélicos, que están en el tiempo de reposo, pero realmente no están. Y se lo voy a enseñar en la Escritura para que usted mismo lo pueda comprobar cuál es el verdadero significado y la evidencia bíblica de saber si nosotros estamos en el reposo de Dios. Mire cómo dice Hebreos capítulo 4, verso 7. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Recuerdes, hermano, que aunque el pueblo en aquellos 40 años no entró al reposo, a Canaán, pero después se entraron con Josué, conquistaron la tierra prometida, conquistaron Canaán. Pero ahora lo explica, pero no, Josué no les dio el acceso al verdadero reposo. No, no, no. Si eso fuese, mire cómo dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hermano, ya le expliqué, no era Canaán el verdadero reposo. No era el huerto el verdadero reposo. No fue su Josué que le dio el verdadero reposo.
Ahora vamos a entrar a la parte más importante del tema. Fue nuestro Josué, nuestro Yeshua, nuestro Jesús, que es la transliteración a nuestro idioma, es el que nos da el verdadero reposo. Y por eso se nos dice, no endurezcamos nuestro corazón ahora. Si oímos hoy la voz, tenemos que creerle. ¿Para qué? Para que nuestro Yeshua nos pueda ingresar al verdadero reposo. Recuérdese, hay que creer, hay que obedecer. Y ya lo vamos a ver en detalle cómo se evidencia. Mire, quiero que me acompañe un poco para que veamos la obra del postrer Adán. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Entonces, Jesús, hermano, a diferencia del primer Adán, Jesús sí obedeció para que nosotros pudiéramos tener acceso al reposo. Adán lo perdió por haber desobedecido, por haber sido incrédulo. Nuestro Señor es el autor y consumador de la fe, y por haber obedecido, y obedecido hasta la muerte y muerte de cruz, entonces nos dan acceso al reposo que leímos que en Hebreos capítulo 4 verso 9 es el reposo que queda ahora para el pueblo del Señor. Mire qué tremendo esto, que el Señor murió en la víspera del día de reposo. ¿Cuándo Dios creó a Adán? En la víspera del día de reposo, el sexto día. Adán pecó y miren nuestro postrer Adán, nuestro Señor Jesús, en la víspera del día de reposo da su vida. Y ¿sabe qué es también maravilloso en la Escritura? Que cuando resucitó, resucitó un día de reposo. En otro tema vamos a explicar con detalle cómo la Escritura explica de que nuestro Señor murió un miércoles, a jueves un día, a viernes el segundo día, y el sábado a las 3 de la tarde, que era el día de reposo, fue el día que nuestro Señor resucitó. Ese era el día que se cambiaba el sacerdocio, y en el libro de Hebreos explica que Él es el sacerdote o el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces nuestro postrer Adán nos explica que la nueva vida que nos viene a dar es una vida de reposo. Por eso no es por obras, es por fe. Por eso es por gracia. Por eso es por medio de la fe. Por eso los que hemos creído, ¿en quién? En nuestro Yeshua, entramos en el reposo. Ahí había que creerle a Josué que Dios lo había mandado y pelear con él para conquistar el reposo, el Canaán. Pero dice Hebreo, pero queda un verdadero reposo. Aquel no era el verdadero reposo, un reposo sagrado para el pueblo del Señor. ¿Cuál reposo? El que nos da Dios por medio de la obra del Señor Jesús, la nueva vida en Cristo. Ese es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros cuando creó al primer Adán y ahora cuando hemos sido creados en el postrer Adán, para que vivamos en el tiempo de reposo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la fe. Qué maravilloso es esto, hermano. Cristo nos da entonces nuestro verdadero Edén. Cristo nos da entonces nuestro verdadero Canaán. Cristo es realmente nuestro reposo, hermano. Eso es lo más maravilloso. Ahora veamos en Hebreos capítulo 10, capítulo 4, verso 10. Y aquí está la clave de la evidencia para saber si nosotros estamos viviendo en el reposo del Señor. Hebreos 4:10 dice, pues el que ha entrado a su reposo, mire esta clave, hermano, aquí está la explicación. Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, voltéeme a ver acá. Qué importante es esto. Allá decía, en el capítulo anterior, o en unos versículos antes, decía, los que hemos creído entramos en el reposo. Pero entonces la gente dice, no, hermano, yo creo en el Señor, nosotros creemos en el Señor. Y mira, hace unos 3 estudios, hace 3 lunes, ahí está el video, explicamos qué es la salvación, qué es realmente creer. Porque la gente piensa que es confesar al Señor y decir, ya creyó. No, la Biblia enseña las evidencias cuando uno ha creído. Y aquí el libro de Hebreos nos da una evidencia maravillosa. Mire cómo dice, pues el que ha creído, parafraseando lo que acabamos de leer, ha entrado a su reposo. Y él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Se recuerda? Dios santificó el séptimo día, ¿por qué? Porque en él reposó de sus obras. Entonces, cuando el hombre entra en su reposo, ¿cuál es la marca de que el hombre entra en su reposo? Porque él también reposa de sus obras. ¿Qué significa esto, hermano? Eso se lo voy a explicar porque es bien maravilloso. ¿Se recuerda que hablamos? Bueno, acompáñenme a Juan 5:16 para explicárselo de una vez. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él le respondió,
Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Voltéenme a ver aquí. Mira qué maravilloso esto. El Señor hizo 6 milagros en día de reposo. Él trabajaba en día de reposo. Pero ¿cuál es el concepto de la liturgia judía? Porque se les había dicho que no había que hacer nada en el día de reposo, ¿se recuerda? Por eso la revelación es incompleta. Cuando la gente viene y dice, hermano, pero la palabra de Dios no cambia. No cambia, pero si nosotros la entendemos perfectamente. Porque si no, entonces solo coma hierbas. Porque eso es lo que le dijeron a Adán en el huerto. Entonces, pero después a Noé le dijeron, puedes comer de los animales, pero no de su sangre. Porque si no, entonces se permitiría ahora que un cristiano tenga muchas mujeres, como hacen los mormones. ¿Por qué? Porque tergiversan el antiguo pacto. Pero hay progresiones, hay puntos donde nosotros debemos de entenderlo, que debemos nosotros ir a la revelación del Nuevo Testamento para que esto nos pueda servir. Si no, vamos a estar equivocados. Entonces, el Señor Jesús viene a enseñarle, hey, el día de reposo no es un día de haraganencia. Hay que trabajar el día de reposo. ¿Y qué hay que trabajar? Pero no dijiste allá en el antiguo pacto que no había que trabajar. Ah, pero Hebreos nos acaba de explicar. El que ha creído ha entrado en el reposo. Y si ha entrado en el reposo, él también ha reposado de sus obras. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Las obras que Dios le encomendó. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos viviendo en el reposo del Señor? Porque no estoy haciendo mis obras, sino que estoy haciendo las obras que Dios me encomendó. Hace poco estudiamos en el libro de Santiago, como en el capítulo 4, Santiago nos enseña que nosotros debemos de vivir no en nuestros planes, sino si el Señor dice vamos a hacer esto o aquello, es decir, los planes del Señor. Y mire cómo dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos creados en el nuevo Adán, recuérdese. ¿Para qué? Para vivir en el reposo. ¿Y cómo sabemos que vivimos en el reposo? Porque reposamos de nuestras obras, sí, para hacer buenas obras. ¿Cuáles obras? Las nuestras. No. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se recuerda que el Señor Jesús, cuando vino, dice, yo vine a hacer lo que el Padre me encomendó? Las obras que el Padre me ha dado para hacer, esas son las que estoy haciendo. El Señor vivió en el reposo, aunque hacía obras el día del reposo. Es decir, los judíos se quedaron en la liturgia y decían el día de reposo, pero no vivían en reposo, porque vivir en reposo es vivir creyéndole al Señor. Y vivir creyéndole al Señor es vivir haciendo las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Hay un camino de antemano preparado para usted. Hay obras preparadas de antemano para usted. Pero mientras uno quiere vivir su vida, uno puede tener toda la liturgia evangélica, de ayunar, de orar, de diezmar, de lo que usted quiera, pero ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es hacer el proyecto que Dios tiene para mi vida, el plan que Dios diseñó para mí y vivir por ese plan, no por mis obras. Cuando yo estoy con mis planes, con mis obras, yo no estoy en el reposo del Señor. Por eso decía ya en Hebreo, temamos, le ruego, lea Hebreos 3 y 4 completamente y léalo una y otra vez. Dice, temamos, porque hay algunos que parece que no lo han alcanzado, pero ¿cómo? Si está hablándole a la iglesia, a los creyentes, pero ¿por qué no han entrado? Porque siguen haciendo sus obras. Y eso es lo que les están enseñando, que Dios va a cumplir sus planes, sus propósitos, que emprendan aquí, que emprendan allá, que Dios les va a hacer. No, hermano, el reposo es reposar de nuestras obras, es vivir una vida solo para hacer las obras que Dios nos va a asignar. Las obras que Dios tiene ya preparadas de antemano. Eso es la gracia, eso es lo que Dios quiere. El día de reposo no es haraganencia, el día de reposo no es un sábado, no es un día de Pascua, no es un día de luna nueva, no, eso no. El día de reposo es la nueva vida, la vida en Cristo, la vida donde el hombre deja todas sus obras, todos sus planes, todos sus proyectos y empieza a tomar todas las cosas que Dios tiene preparadas para él, todo el proyecto de vida que Dios tiene preparado para él. El ejemplo que podemos nosotros usar para ilustrar esto es la vida de Pablo. Pablo tenía una vida religiosa, una vida establecida con un montón de cosas. Pero cuando entró en el verdadero reposo, desechó todas sus obras y siguió trabajando. Sí, siguió trabajando, pero siguió ahora haciendo las obras que Dios preparó de antemano. Y mire qué maravilloso que en un lugar dice Pablo, aquel que me escogió desde el vientre de mi madre. Por eso en Filipenses él dice, yo corro hacia la meta,
a alcanzar el premio del supremo llamamiento, a alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó a mí por medio del Señor Jesús. Es decir, si Papá Dios me creó en Cristo Jesús, si me han creado en el postrer Adán, entonces Dios quiere que yo viva en su reposo, como cuando creó al primer Adán. Entonces Dios quiere que yo viva en el reposo, y eso es, ya lo entendemos ahora, es vivir para hacer las obras del Señor. Por eso Pablo dijo después, he terminado mi carrera. ¿Cuál carrera? Las obras que Dios le asignó para que cumpliera. Ojalá que todos nosotros lo podamos hacer. A veces la gente se pregunta, pero ¿cuáles son las obras de Dios para mí? La Biblia dice, ¿cuál es la obra de Dios? Que creas en el que Él ha enviado. Cuando uno se rinde al Señor, cuando uno se somete a vivir el plan del Señor, entonces te vas a dar cuenta de que el Evangelio es el camino que Dios nos ha establecido para predicarlo, para defenderlo, para servir para su progreso, para entregar toda nuestra vida, nuestra fuerza, nuestros bienes, todo por la causa del Evangelio. Y mire cómo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, eso es vivir en el reposo. Trabajar más que todos ellos, pero ¿haciendo qué? Las obras que Dios tiene para mí. ¿Y cómo las voy a hacer? Pablo dice, el que nos hace competentes, el que nos da el poder para hacerlo, es el Espíritu, porque el ministerio nuevo, el ministerio de la gracia, el ministerio del reposo, es la capacitación del Espíritu para hacer las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Le voy a decir algo que me recordé ahora. En un lugar la Escritura nos dice que el Señor es nuestro ayudador, y en otro Pablo viene a decirnos, nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, ¿nosotros le ayudamos a Dios o Dios nos ayuda a nosotros? Ahí se explica la Escritura, hermano. El Señor tiene un plan para que nosotros colaboremos con Él, y el Espíritu es el que nos viene a capacitar para que nosotros podamos colaborar con Dios. Dios es mi ayuda para que me convierta en su ayuda. Espero que me pueda explicar. Entonces, ¿cómo sabemos que ese es el reposo? Bueno, ya lo vimos con todo lo que explica, pero le voy a dar una ilustración más para que vea qué importante es que nosotros entremos en ese reposo. Si decimos que hemos creído, desechemos entonces, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Desechemos nuestras obras, nuestros planes, nuestros proyectos, y vengamos y Señor, que se hagan tus obras en mí, que se haga tu voluntad en mí. Eso es entrar en el reposo. Y mire cómo lo ilustra este verso. Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, que yo os haré entrar en reposo. Pero ahí dice cómo se hace. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál es el punto central aquí para que podamos entrar en reposo? De que nosotros tomemos el yugo del Señor. Es decir, que ya no andemos de aquí para allá haciendo lo que queremos, sino que vengamos y el Señor, nos dejemos poner el yugo del Señor. ¿Y para qué es el yugo del Señor? Ya se lo he explicado en otras enseñanzas. El buey viejo lo ponían con el buey joven para que lo guiara por el camino que había que arar. Entonces, por las obras que hay que hacer, Pablo explica en el Nuevo Testamento que los bueyes representan a los ministros, es decir, a los servidores. Esa es la original, la traducción original de eso es servidores. Entonces, ¿cómo le vamos a servir a Dios en el reposo? Cuando nos ponemos su yugo, cuando ya nosotros decimos, Señor, guíame tú. Yo quiero arar el campo que tú tienes para mí. Yo quiero predicar donde tú quieres que predique. Yo quiero enseñar lo que tú quieres que enseñe. Yo quiero vivir como tú quieres que viva. Pero ahora un evangelio de la prosperidad, de riquezas, de la abundancia, de que Dios lo va a hacer cabeza, que va a tener posesiones. Eso no dice el evangelio, hermano. Esas son mezclas, ya lo hemos hablado de evangelio babilónico. Y eso es por lo cual la iglesia, muchos, como dice Hebreo, no han entrado en el reposo porque quieren seguir viviendo su vida. Dice que están en Cristo, que Cristo es su Señor, que Cristo los salvó. Pero dice, son gente que creen que están en la piedad, pero que con sus hechos lo niegan. Una vida piadosa es una vida rendida a la voluntad del Señor. Hacer el proyecto del Señor, vivir para el Señor, no para nosotros. Eso es vivir en el reposo. Y le dejo el último slide para que usted lo pueda ver. Las obras del reposo. 6 milagros que encontré en la Escritura que hizo nuestro Señor. Curó
a un cojo en Betesda. ¿Qué nos quita el Señor entonces el día de reposo? La cojera, que podamos estar firmes. ¿Y cómo se logra eso? Por la fe, dice Romanos 5:2. Liberó a un hombre espiritual en la sinagoga. ¿Qué era eso, hermano? Gente que es religiosa, que piensa que es cristiana, pero no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. Entonces, esas son las obras de reposo, que el Señor quiere que nosotros podamos tener firmeza y que se nos quite toda religiosidad. Mire, le sanó de las manos a un hombre que tenía las manos secas. ¿Qué es eso? ¿De qué representa eso? Las manos, las obras. Que podamos nosotros tener la capacidad de hacer las obras para el Señor, las obras que Dios quiere que hagamos, lo que hemos estado platicando. Mire, a una mujer le quitaron unas ligaduras de impiedad que tenía, entonces dice que el diablo la tenía así atada, que el Señor quiere que en nosotros, cuando nos rindamos al Señor y nos pongan el yugo de Él, todo yugo del diablo, toda ligadura del diablo se va a podrir, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace, pero cuando nos rendimos. Pero la gente dice, yo soy el ungido y ahorita vamos a ponerle aceite para que la unción pudra los yugos. No, hermano, es cuando entramos en el reposo, es decir, cuando dejamos de querer seguir haciendo nuestras propias obras y queremos hacer la voluntad del Señor. Mire, después dice que sanó a un hidrópico, alguien que por mucha agua se hinchaba. Esa es la soberbia. Cuando nosotros vivimos en la gracia se nos quita toda soberbia, porque la Escritura nos dice, como es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Por eso Pablo dice, yo he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y mire, y también sanó a un ciego en Siloé. En el reposo, ¿qué va a hacer el Señor cuando entramos en el reposo? Nos va a quitar la ceguera espiritual. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué los judaizantes? ¿Por qué los mesiánicos? ¿Por qué los bautistas del séptimo día? ¿Por qué los adventistas del séptimo día? ¿Por qué muchos evangélicos no pueden quitarse ese velo? Porque el velo solo se quita en Cristo. Cuando nosotros ya queremos dejar de andar haciendo nuestros proyectos, por muy bonitos y grandes que se miren y por mucho que creamos que son para el Señor, si no están en los parámetros de la sana doctrina, de la vida piadosa, de la defensa del evangelio, de compartir todo lo que tenemos, no es el evangelio verdadero. Y si no es eso, solamente estamos cegados. Pero el Señor quiere en este tiempo darnos la oportunidad que hace 2000 años se abrió para poder entrar en el reposo. ¿Qué hay que hacer? Creer. Nos vamos a quitar toda carga, todo afán, toda preocupación. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que Él tiene cuidado de nosotros. El buen pastor nos lleva a las aguas de reposo, a lugares donde vamos a descansar. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, por la revelación del Nuevo Testamento, pero mientras sigamos hombres, mientras sigamos un evangelio a nuestra manera, mientras queramos enriquecernos y vivir una vida de placeres y deleites, aunque digamos que somos cristianos, evangélicos, y aunque tengamos una vida de liturgia, como la tenían los fariseos, como la tenía el pueblo del Señor, no vamos a experimentar el verdadero reposo. Te invito, hermano, todos los lunes para que puedas estar aquí, podamos juntos poder aprender la verdadera y la sana doctrina. Te invito a que puedas estudiar ese tema. Si lo viste a la mitad, puedes verlo, ¿verdad? Esa es la ventaja de la tecnología, que podemos verlo, descargarlo incluso para poder nosotros poder comprobar lo que aquí enseñamos. Y después de que lo puedas comprobar, que también compártalo, para que muchos puedan vivir en el verdadero reposo y que puedan entrar en este tiempo de gracia, en un tiempo maravilloso donde no es por obra, donde no es ayuno, donde no es primicia, donde no hay diezmos, donde no hay un montón de liturgia que le hacen creer a la gente que es la vida del evangelio. No, la vida del evangelio es Dios obrando en nosotros, Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Ese es el verdadero evangelio. Que Dios te bendiga. Te espero pronto.